Hola, buenos días para todos y para todas. Qué rico seguirlos viendo hoy en este segundo día de Expoí. Muchas gracias por acompañarnos en este importante lanzamiento y sobre todo a Omar y a Nixon, los organizadores que hacen este evento con tanto esfuerzo. Muchas gracias por permitirle a Bogotá un espacio en la agenda académica para presentar este importante observatorio. Por supuesto, un agradecimiento también a los aliados de este proyecto que ahorita ya ustedes conocerán en profundidad. Cuando los invitamos a este lanzamiento, les hicimos una reflexión sobre una brecha que pocas veces vemos, pero que define el futuro de las personas, de nuestras empresas y de nuestra ciudad, Bogotá. Es una brecha invisible que está marcando quién puede avanzar y quién se queda atrás en la economía digital. Mientras el mundo avanza hacia modelos de desarrollo cada vez más digitales, millones de personas buscan oportunidades que aún no ven con claridad. Al mismo tiempo, las empresas enfrentan desafíos tecnológicos cada vez más complejos y necesitan perfiles específicos para resolverlos. Perfiles que hoy son escasos o difusos y muchas veces desconectados de la oferta educativa disponible. En Bogotá tomamos una decisión clara: hacer visible esa brecha, medirla y actuar sobre ella. La idea es tener claro el mapa y luego, basado en datos reales, diseñar acciones para fortalecer la formación del talento digital y consolidar un ecosistema laboral productivo, más competitivo, más justo y más preparado para el futuro. Por eso hoy presentamos el Observatorio de Talento Digital de Bogotá. No es una bolsa de empleo ni un sistema transaccional. Es una plataforma viva de inteligencia colectiva que integra datos dispersos, los transforma en conocimiento útil y los pone al servicio de quienes toman decisiones que impactan el talento, la educación y el crecimiento empresarial de la ciudad. Este observatorio se convierte en un punto de encuentro entre quienes se educan, quienes se emplean y quienes están planeando su futuro laboral. Porque aquí cada dato cuenta una historia, la historia de una habilidad que falta, de un programa formativo que debe fortalecerse o de una oportunidad que pueda transformar una vida. Para la creación del Observatorio de Talento Digital nos unimos con Going Bogotá, y contamos con el apoyo del desarrollo tecnológico de la ETB. Es una muestra de lo que podemos lograr cuando el sector público, el sector privado y la sociedad civil trabajan con un propósito común. Más adelante en este mismo espacio vamos a compartir con ustedes los primeros resultados del observatorio, datos que revelan dónde están las brechas, pero también dónde están las oportunidades de talento digital en Bogotá. Y desde hoy queremos hacerles una invitación. Usen esta plataforma, consúltenla, apropiense de ella a través del portal Bogotá Capital Digital. Diseñen sus planes de acción con base en estos datos, ya sea para crear o fortalecer proyectos educativos, para generar nuevas sinergias entre empresas o para repensar las estrategias de talento al interior de sus propias organizaciones. Esta herramienta es de ustedes. Bogotá Capital Digital la pone al servicio de toda la ciudad porque creemos que los datos, cuando se comparten y se usan con visión, se convierten en oportunidades reales para transformar el presente y construir el futuro de Bogotá. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, consejera distrital TIC, Diana Celis Mora. Ahora, para dar más detalles de lo que es este gran lanzamiento del Observatorio de Talento Digital de Bogotá, doy paso a Camilo Franco, director de Going Bogotá.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. Un gusto, Camilo Franco. Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, consejera, muchísimas gracias a todo su equipo, a la consejería por la invitación. Estamos muy orgullosos, muy emocionados por el lanzamiento del observatorio que estamos haciendo hoy. Por supuesto, a Carolina, a todo el equipo de ETV por el desarrollo, al equipo de el Marketplace Quiero Ser Digital de Going Bogotá y a todos los aliados del ecosistema que nos acompañaron en este proceso. Quiero empezar agradeciendo y saludando a cada uno de esos actores, de esas personas que acompañaron este proceso. Para quienes no conocen quiénes somos y nuestro trabajo, Going Bogotá es un vehículo de impacto colectivo que nace en 2019 con el principal propósito de generar cambio sistémico para poder conectar a los jóvenes con potencial con las oportunidades de educación y empleo formal. Es un vehículo administrado por Fundación Corona que tiene cerca de 17 comunidades en todo el mundo y nuestro principal foco es trabajar alrededor de principios de impacto colectivo, de inteligencia colectiva, de cambio y transformación narrativa, de buscar en los datos y en la evidencia la mejor fuente que nos permita tomar decisiones estructurales para saber cómo podemos conectar a nuestros jóvenes y a nuestras nuevas generaciones con las oportunidades de educación y empleo formal. En Bogotá el reto no es menor, son cerca de 520.000 jóvenes que hoy día no estudian ni trabajan o que están en la informalidad. Esto es cerca del 28.4% de la población joven de la ciudad. Y sí, la población joven viene disminuyendo, de hecho en los últimos 5 años se redujo en cerca de 7% y el número de jóvenes con potencial en alrededor de un 30%. Eso significa que hay acciones que estamos generando de política pública desde el sector privado, desde el sector social, que están rindiendo sus frutos, pero que nuestro mensaje principal es que tenemos que acelerar el ritmo, la velocidad de estas acciones y trabajar de forma conjunta mucho más rápido, mucho más profundo, porque el reto no es menor y queremos empezar por un cambio de narrativa para dejar de ver a los jóvenes que no estudian ni trabajan por lo que les falta, de hablar de ninis que ni estudian ni trabajan, sino hablar de lo que estamos perdiendo y desaprovechando como sociedad con todo ese potencial, talento, creatividad de estos más de 520.000 jóvenes en la ciudad que no estudian ni trabajan o que están en la informalidad. Desde esa lectura, en 2020 nace el Marketplace Quiero Ser Digital, como una apuesta para responder a una oportunidad concreta, el crecimiento de la demanda de talento digital de la ciudad. Y su objetivo ha sido claro, enfocar esfuerzos en las acciones asociadas a atraer, orientar, formar y colocar a jóvenes en el sector digital, trabajando de manera articulada con formadores, intermediadores y empresas. Y aunque hemos visto resultados importantes, también identificamos una barrera crítica, la falta de información integrada y actualizada para entender realmente qué está pasando con el talento digital de la ciudad. A partir de este enfoque, hemos impulsado distintas iniciativas, incluyendo, por ejemplo, el Fondo Quiero Ser Digital, un fondo con una estructura de pago por resultados que entre 2021 y 2025 permitió formar a más de 800 jóvenes con tasas de inserción laboral, colocación de más del 50% y niveles de retención superiores al 90%. Esto confirma que cuando logramos conectar formación pertinente con oportunidades reales, los jóvenes no solo acceden, sino que se mantienen en estos empleos. Y aunque hemos visto resultados importantes, también identificamos una barrera crítica, la falta de información integrada y actualizada para entender realmente qué está pasando con el talento digital. Y es precisamente ahí donde se enmarca este Observatorio de Talento Digital, una apuesta conjunta con la Consejería Distrital de TIC y con el desarrollo de ETV para dejar instalada en la ciudad una herramienta que va más allá de los datos. Este observatorio es una infraestructura para la inteligencia colectiva de la ciudad, para que el sector público, las empresas, los formadores y las organizaciones podamos leer mejor la realidad, anticipar tendencias y tomar decisiones más informadas y articuladas. También caracterizar la oferta y demanda laboral asociada a competencias digitales para fortalecer la toma de decisiones de política pública, la planeación educativa, la articulación con el sector productivo y el acceso a información para la ciudadanía en general. Algunos datos lo evidencian. Hoy se identifican cerca de 186 roles digitales organizados en 7 grandes dominios. En Bogotá existen 645 programas de formación asociados a estos dominios ofrecidos por 88 instituciones. La mayoría de estos programas concentrados en educación privada y modalidad virtual. Sin embargo, la oferta concentra principalmente en niveles universitarios y de posgrado, lo que plantea preguntas sobre accesibilidad y pertinencia para muchos de estos jóvenes de los que estamos hablando.
porque Bogotá no solo necesita más talento digital, necesita un sistema más inteligente, más coordinado y más inclusivo. Hoy, más que hablar de títulos, tenemos que hablar de habilidades, de competencias y reconocer que muchos jóvenes ya las tienen, aunque no siempre estén certificadas. El reto es cómo los conectamos con oportunidades reales. Este observatorio es una herramienta para avanzar en esa dirección. Y una invitación a todos los que estamos acá, a todo el ecosistema que nos quiere acompañar, a alinear esfuerzos y fortalecer esa inteligencia colectiva que necesitamos como ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Camilo y a todo el equipo Going que ha venido trabajando de la mano de la Consejería TIC y de ETB por los resultados que vamos a ver ahora. Para hacer precisamente la presentación de estos primeros resultados que arroja el observatorio, que son bastante reveladores, pero que sobre todo lo que buscan es brindar nuevas oportunidades, le doy paso a Francisco Medina, líder de analítica EdTech de ETB. Bueno, muy buenos días a todos. Me presento, Marino Francisco Medina, vengo de ETB, líder de analítica de la vertical de EdTech. Básicamente, el observatorio, como decían las personas que me antecedieron, es un hito importante, pero primero hay que entender cómo se construyó, cómo lo estamos haciendo, pues para poder entender los datos y las brechas que me están entregando o los insights que me están entregando, cómo los vamos a dar un poco en línea. Entonces, lo primero que tenemos es cuando vemos las brechas, vemos que tenemos por un lado la oferta educativa y por otro la demanda laboral. ¿Qué sucede? Históricamente la oferta educativa tiene un lenguaje, la demanda laboral tiene otro. Muy pocas veces los ponemos a hablar en el mismo lenguaje. Lo que hace este observatorio es buscar una taxonomía, un poco ponerlos a hablar a todos en el mismo lenguaje y poder comparar. ¿Me sirve? Bueno, no me sirve. Y poder comparar estos dos universos. ¿Cómo lo hacemos? Ya se explicó antes, desarrollamos una taxonomía basada en 7 dominios, en 186 roles. ¿Cómo creamos esto? Básicamente estamos trabajando con el Marco Nacional de Cualificaciones, con ESCO, que es el estándar de habilidades y competencias europeo, y propiamente con Going Digital. Ellos nos entregaron también como un listado. Basado en esa información, en 7 dominios, que los tenemos acá listados, ya vemos un poco los datos en adelante, creamos 186 roles que reflejan el tema de talento digital. Estos 186 roles no son titulaciones, son habilidades particulares que las personas pueden desarrollar, y es la manera de poder entender cómo la oferta o cómo la academia en sus diferentes niveles está formando a las personas y qué está demandando el mercado. Entonces, el primer punto que estamos haciendo es poniendo a hablar el mismo lenguaje, la oferta con la demanda. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos que explicar un poco el ejercicio. Como ya les dije, partimos para la oferta académica, la fuente oficial es el SNIES. Desde ahí empezamos a revisar cuáles son los programas activos, empezamos a hacer un primer filtro para identificar cuáles son esos programas digitales, cómo estamos formando. Ese primer filtro, luego traemos un poco la información enriquecida de cada página, y cuando hacemos esa información, estamos en la capacidad de distinguir un ingeniero de sistemas de la Universidad A versus un ingeniero de sistemas de la Universidad B. ¿Qué sucede? Si nos vamos a ¿cómo están los programas? Pues el núcleo común para todas las ingenierías es la misma, es decir, en el papel todas las ingenierías de sistemas, por poner el ejemplo, son iguales. Aquí sí estamos sacando realmente la esencia de esa ingeniería. Estamos detectando si ese ingeniero está formado para ser arquitecto, si está formado para ser desarrollador, si está formado para gestionar proyectos y demás. Es una ventaja adicional que no estamos comparando entonces títulos per se, sino realmente cómo están formando. ¿Y cómo sacamos esa información? Básicamente vamos a cada una de las páginas de los programas y entendemos cuál es ese perfil y cómo está formando cada programa de cada universidad. En la demanda, entonces, ¿qué tenemos? También sabemos que la demanda, para evitar
que los números se nos dupliquen y demás, hacemos una duplicación de datos. Básicamente, del Servicio Público de Empleo, estamos evaluando todos los datos, hacemos una limpieza donde el identificador sea único, porque sabemos que se mantiene en el tiempo, pero adicional a eso, algo que de pronto le sumamos es también de manera semántica estamos quitando los duplicados. ¿Por qué de manera semántica? A veces las vacantes vienen por 2 o 3 portales diferentes, es la misma vacante y le cambian 1 o 2 palabras. Este observatorio ya tuvo en cuenta eso y pues efectivamente está trayendo solamente una vacante para los análisis. Luego lo que hacemos básicamente es extractar competencias, definir tanto la oferta como la demanda en roles y, como dije anteriormente, ponerlos a hablar un mismo lenguaje. Súper importante acá, ¿qué hace este observatorio? Este observatorio compara competencias, no títulos, no palabras. Vamos a entender cómo se forman, estamos entendiendo qué están pidiendo en el mercado. Uso de representación semántica dinámica. Esto es supremamente relevante porque estamos entendiendo realmente cómo se escribe y cómo se forman las personas, sacando estas habilidades y esos roles, no por palabras puntuales, sino realmente tiene una serie de modelos que nos permiten poner a hablar tanto oferta como demanda en la misma. ¿Para qué? Básicamente para medir tasas de mitigación por rol y por dominio. Vale, esta creo que ya la expliqué muy rápido. Entonces, datos fuertes que hemos encontrado. En dominios, tenemos 7 dominios, pero hay 3 dominios particulares que nos centramos. Inteligencia artificial creo que ya está sobreestimado en todo lado, entonces no voy a hacer énfasis en este momentico. Súper importante, ciberseguridad y experiencia de usuario. ¿Qué sucede en ciberseguridad? Cuando vamos y entendemos la formación de ingenieros particulares o habilidades de ciberseguridad, están muy poco cuando comparamos en la demanda. ¿Qué quiere decir eso? No es que no estemos formando ingenieros o personas con ciertas habilidades, es que no los estamos colocando como un core para que atiendan el tema de ciberseguridad. Y la demanda en este momento sí está pidiendo ejercicios particulares de ciberseguridad. Y en experiencia del usuario es una particularidad también porque sí estamos formando gente para trabajar en experiencia de usuario, pero no estamos formando la cantidad suficiente para cubrir las vacantes. Entonces son dos momentos de verdad muy diferentes. En ciberseguridad tenemos que no estamos formando y la demanda está ahí presente, y en UX estamos formando, pero tenemos que formar aún más. ¿Listo? Si quieres, entonces ya entramos a ver un poco el tablero, perdón, el observatorio. Listo, entonces ese es el observatorio que a lo largo de la presentación está en los QR, pueden entrar a visualizarlo sin problema. Entonces tiene 2 bloques grandes, conoce la herramienta, básicamente explica cómo lo trabajamos, cuáles son los datos, a qué objetivos están, y un glosario como para poder determinar ciertos roles y demás. Y si nos vamos entonces a datos, tenemos 3 vistas, aparte de la que les expliqué, donde estamos viendo oferta y demanda, tenemos también una vista global de cómo se está comportando el talento digital en Colombia. La base de esto es Talent Insight de LinkedIn, entonces tenemos una vista global, Colombia, cómo se está comportando, cuáles son los roles más demandados, cómo se autopercibe la gente en LinkedIn, cuáles son las competencias técnicas más usadas ahorita y cuáles son esos crecimientos en roles y competencias. Entonces, a nivel Colombia, muy rápido, en este momentico, una foto tomada en marzo, hay 330.000 personas que se pueden considerar talento digital en Colombia. Hay una baja respecto a 24-25 en perfiles de 1.89. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es alto el número, comparado 2025 contra 2024, efectivamente cayó un poquito. Hay roles más especializados, pero no tanto en cantidad. Importante, profesiones por sectores. Vemos que servicios y consultoría de TI es como uno de los topes para tener los roles particulares de talento digital. Y roles, tenemos entonces el stock como tal y los roles en crecimiento. Si revisamos, mucha gente aparece como administrador. Esta es una clasificación propia de Talent Insight, nosotros no entramos como a separarla, pero en la parte de abajo sí nos dice cuáles son esos roles que están creciendo a nivel Colombia. Y ahorita los contrastamos un poco entonces cuando aterricemos los datos a nivel de Bogotá. Entonces, como les decía, tenemos un panorama global de mercado, Colombia, tenemos una oferta académica que identificamos 645 programas de talento digital activos en el SNIES, que
las están dando 88 universidades en este momentico y identificamos 87 roles. Porque aquí, como para entender un poco los datos, hablamos al inicio de 186, aquí tocamos 87. ¿Qué quiere decir eso? Que toda esa taxonomía que definimos y demás, cuando vamos y revisamos la oferta, solo estamos encontrando 87 roles. Es decir, hay una capacidad de formación mucho más grande basado en talento digital. Vamos a pasar muy rápido. La oferta la tenemos como un overview global. Tenemos roles y competencias, donde podemos sacar por dominios, podemos sacar programas, podemos sacar roles por profesión de afinidad. Aquí sí quiero hacer un énfasis y es, ¿por qué estamos colocando roles de afinidad? Porque como les expliqué, nosotros definimos roles y no estamos viendo programas. Es decir, un ingeniero de sistemas puede tener uno o varios roles. Entonces, por eso es importante verlo a nivel de roles y no a nivel de programas. Tenemos también habilidades blandas. Extractamos de toda esa información que cada programa de manera individual pone en sus páginas web y demás, cuáles son esas habilidades que están formando y demás. Y por último, entonces la parte de talento digital, lo que hicimos fue traer cómo ha venido el comportamiento en admitidos, en matriculados, entendiendo los matriculados como el stock y formación en este momentico. Y pues esta es la parte de oferta. Y tenemos por el otro lado, entonces demanda, tenemos entre noviembre y marzo 18,000 vacantes ya clasificadas, como les dije, hablando el mismo lenguaje con oferta. Y lo mismo, tenemos roles, tenemos por niveles educativos, distribuciones por segmento económicos, cuáles están pidiendo idiomas, qué idiomas están pidiendo, cuál es la experiencia en cada una de las vacantes. Tenemos roles, competencias. ¿Me lo dejas ver, por favor, un momentico? De la misma manera, entonces, por los dominios podemos entender roles, cuáles son esas competencias particulares que están pidiendo, esas certificaciones que las vacantes están pidiendo. Y tenemos habilidades blandas, se hablan en el mismo lenguaje, nuevamente digo, como oferta. Y por último, tenemos también el ejercicio de salarios, entendiendo un poco qué tipos de contratos están, cuáles son los niveles educativos pedidos, los rangos de experiencia, niveles salariales, todos por dominio y pues sujetos como información. Y por último, tenemos entonces la brecha, que ya es la conclusión, para entender un poco por dominios. Estamos viendo entonces la franja azul me dice el talento mitigado, es decir, estoy formando gente para que ocupe en esos dominios las vacantes, y el rojo son los que me hacen falta. Entonces tenemos datos de inteligencia artificial como dominio, ciberseguridad nuevamente como dominio, y pues por debajo esta misma información en la página, en la vista de roles, lo podemos ver también en cada uno de los roles específicos. Sujetos ya sea por dominio, por niveles de formación, por segmentos y de la misma manera. Entonces tenemos pues ya una información, como decían anteriormente, puesta para la comunidad. Son datos y hechos que nos permiten entender esa brecha ya y tomar acciones realmente con información particular. Gracias a Francisco. Bueno, evidentemente es muchísima información que yo sé que todos los que están aquí quisieran estar como maceándola, entendiéndola, depurándola. Es una plataforma para que ustedes la investiguen, la consulten, tomen todo el tiempo del mundo para sacar sus propias conclusiones, cada uno desde su área del ecosistema digital al que pertenecen. Pero vamos hoy a tener la ayuda de 3 personas que han trabajado directamente este tema para darnos algunas conclusiones ya un poco no tan técnicas, como Francisco le encanta dar las explicaciones con las cifras, sino ya un poco más para que cada uno desde su sector lo pueda entender. Para eso invito a Paola Paternina, líder de Marketplace Quiero Ser Digital de Going Bogotá, a Carolina González, gerente de nuevos negocios EdTech de ETV, y a Nicolás Llano, asesor de innovación, emprendimiento y empleo de la Consejería TIC. Mientras ellos suben al escenario, cabe resaltar que este es un proyecto que pertenece a la estrategia Bogotá Capital Digital. Es uno más de estos proyectos en los que venimos trabajando constantemente durante toda esta administración de la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de Carlos Fernando Galán, y específicamente la Consejería TIC se ha puesto unas tareas muy puntuales, y una de estas es este Observatorio de Talento Digital de Bogotá. Entonces,
Les doy la palabra. Bueno, muy buenos días, todavía días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues qué gusto compartir este espacio, Caro, Nicolás, con ustedes también. Y para llevarnos unas conclusiones rápidas sobre lo que acabamos de ver el día de hoy, queremos dejar unos mensajes principales y compartir también un poco de los siguientes pasos que vendrían dentro de esta apuesta del Observatorio de Talento Digital. Y bueno, ya para entrar en materia, el primer mensaje que queremos dejar es, y creo que si me ayudan con la presentación ya en la siguiente, es que el problema en sí no está en la cantidad, sino en la pertinencia. En Bogotá sí se está formando el talento digital, pero no necesariamente a la velocidad en la que están evolucionando las vacantes que se están, y pues los roles y las habilidades que se están requiriendo en las diferentes vacantes. Y esto lo podemos ver un poco en la brecha de las diferencias entre los dominios de mayor demanda versus la concentración de la oferta. La mayoría de las vacantes se están concentrando en los dominios de datos e inteligencia artificial con un 32% y también en infraestructura de la nube y DevOps. Pero si vemos ya el lado de dónde están, en qué dominios están los egresados, al menos del último año, principalmente se concentra en el de infraestructura. De infraestructura y luego solamente en una menor cantidad datos e inteligencia artificial. Y lo mismo, pues creo que Marino lo alcanzó a mencionar, dentro de la presentación las vacantes se están concentrando también en los niveles de formación de nivel media y técnica, y pues en el contraste de los egresados pues están en unos niveles más superior, de educación más superior. Entonces eso es uno de los primeros retos que se plantean. Pero ya para entrar a uno de los 4 retos que estamos viendo a nivel general, ya, no era la anterior, gracias. Ya, entonces, ¿qué retos también nos llevamos? El primero es el de la brecha de género, que creo que no es sorpresa para la mayoría de los estudios, pues ya lo estaban señalando. Hay alrededor del 36% de talento que son mujeres, y pues si uno ya lo va a ver según la fuente LinkedIn Talent Insight, esta se sitúa también pues en ese 36%. Sin embargo, cuando hacemos zoom en los diferentes dominios, este porcentaje puede caer hacia el 24% o el 25% en los dominios, por ejemplo, de infraestructura y desarrollo. Y por el lado también de la información con la que se cuenta, las vacantes no necesariamente están mostrando o listando todas las habilidades que se requieren. Entonces, eso ya nos pone en una brecha de información sobre cómo realmente, pues, a qué rol se está correspondiendo la información de la vacante y qué habilidades y competencias técnicas están recogiendo. Y si lo vemos en habilidades blandas, el subregistro es aún mayor. De las 18.000 vacantes que nos mostró Marino anteriormente, solo 4.000 de esas vacantes llegan a listar las habilidades blandas que se requieren para el rol. Entonces, así es mucho más difícil para la oferta académica, para las instituciones académicas, entender en qué también deben fortalecer en habilidades blandas y socioemocionales a los estudiantes si no se cuenta con la suficiente información enlistada de qué habilidades también blandas requieren para cada uno de los roles. Y por último, también destacamos un reto en el tema del cuello de botella en perfiles de 1 a 3 años de experiencia. La mayoría de los vacantes están requiriendo este perfil, pero entonces el reto es cómo se facilita en garantizar que las oportunidades laborales permitan adquirir los primeros años de experiencia. Porque si se está requiriendo en su mayoría de 1 a 3 años, pero a nivel de formación media o técnica, pues cómo se logra romper esa barrera para adquirir ese primer año de experiencia que están requiriendo la mayoría de las vacantes. Y eso obviamente nos deja unas implicaciones para el ecosistema, sobre todo pues, de cara a algunos actores que identificamos, por ejemplo, para las instituciones educativas, cómo ajustar currículos basados en las competencias reales del mercado. También desde el sector productivo, pues hay un llamado de poder generar esa información en las vacantes, que tenga la suficiente información sobre la
habilidades y funciones que necesitan que se desarrollen, porque eso también le permite conectar al talento y entender un poco las expectativas sobre hacia dónde orientar también su desarrollo de carrera. Y obviamente pues también hacia los distintos miembros, pues los distintos sectores de la sociedad, no solo gobiernos, sino también como iniciativas privadas, que estamos apostando al desarrollo del talento para poder orientar y priorizar mejor la alineación estratégica de la oferta y los programas para la apuesta de la ciudad. Y con eso pues le doy paso a Caro para que también nos puedas contar un poco qué es lo que se viene también desde el observatorio. Gracias. Bueno, gracias Pau, y pues primero un agradecimiento muy especial a la Consejería TIC, a la consejera y a Going Bogotá por confiar en nosotros y confiar en que nosotros pongamos a disposición nuestras herramientas de analítica para este observatorio, esta iniciativa tan importante que ahorita hablábamos con Nico, que no veíamos algo así público como desde que los dos trabajábamos en el ministerio. Somos jóvenes, pero trabajamos hace como 15 años en el ministerio, en el ministerio TIC. Bueno, pues pasos a seguir. Entonces, lo primero, decir que tenemos que, digamos que intentamos en esta medición y en este observatorio que intenta no ser una foto, sino ser una herramienta en movimiento, también tener todo el ecosistema, tener educación no formal. Pero no nos fue posible porque pues es muy difícil, o sea, no hay casi información digamos como en las páginas de las universidades, en fuentes secundarias sobre no formal, y cuando empezamos a mirar que los huecos están en habilidades de UX, UI y en ciberseguridad, pues vemos que al final en no formal se está saliendo mucho de esta oferta de ciberseguridad y de experiencia de usuario, pero no llegamos a hacer ese zoom. Sin embargo, todos también sabemos que lo no formal pues no, digamos que no tiene ese título de técnico profesional que sí necesitaría la profundidad para las vacantes que se están ofertando. Entonces el primer paso es que, y digamos que en la hoja de ruta es para la siguiente medición, o sea, a donde vamos es a poder hacer un mapeo de todo el ecosistema para que podamos saber realmente cómo están, o sea, mirar al zoom de las brechas de talento. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con, es que no veo la diapositiva, la otra es que sea una herramienta que siempre esté mejorando en los modelos y que siga, como les decía hace un momento, nosotros estamos usando no solamente las fotos o la información de fuentes secundarias que se saca anualmente, sino que estamos usando otras herramientas que se pueden medir mensualmente. Y esto que es vital para el observatorio, porque lo que le permite al ciudadano o a la empresa o a la academia es que cada vez que entre pues pueda ver una nueva radiografía ante un mercado cambiante, y en esta nueva economía digital pues necesitamos que la información esté lo más actualizado posible y que no tenga que esperar un año para mirar cómo está la actualización del sistema. Lo otro es obviamente la política pública, y por eso esta es una iniciativa de la Consejería, y es cómo esto que estamos estos resultados y hallazgos que está teniendo el observatorio van a interferir en la política pública, que realmente estemos, de las decisiones que se estén tomando a nivel gubernamental, si estén basadas en datos y hechos, y en datos y hechos de Bogotá, datos y hechos no solo de nuestra ciudad, sino en general del país, porque sabemos que las universidades pues atienden todo el país ahorita con los modelos virtuales. Y esto es fundamental porque, y yo que vengo anteriormente de universidades, pues uno lo que hace es empezar a mirar los pensum y las guías académicas de los resultados de estudios internacionales, pero no de los resultados de estudios nacionales de Bogotá. Entonces, claro, en las mesas de trabajo de los currículums, uno empieza a decir, ok, listo, entonces de acuerdo con el estudio de Europa de no sé dónde, o de acuerdo con el estudio que se hizo en México, Brasil y
Argentina, o sea, claro, ahorita ya podemos dar una información de valor para la toma de decisiones de las instituciones de educación superior y instituciones técnicas y de no formal al país para que puedan entrar a la herramienta y puedan decir, ok, puedan validar los pensum, puedan validar no solamente lo que tienen de educación formal, porque sabemos que es complejo por las dinámicas con el Ministerio de Educación, porque las actualizaciones se pueden demorar entre 1 y 2 años, pero también para lo no formal, mirar cuáles son las demandas del mercado. Y además, porque esta va a ser una información para el empresariado, para que también puedan ir a ser mucho más exactos en esas vacantes que se están postulando, que están sacando al mercado, y que puedan tener una conversación mucho más directa con la academia para decirles exactamente qué es lo que necesitan. Y finalmente, las plataformas del distrito. Como ustedes saben, nosotros desde ETV tenemos ya instaladas plataformas para educación a lo largo de la vida, para poder generar apropiación digital en el estrato 1 y 2, inclusive para apropiación digital alrededor de todo el territorio nacional. Y no solo ETV, sabemos que muchas de las organizaciones y entidades públicas también tienen sus plataformas o sus iniciativas de formación virtual mejor. Y esta también es una información fundamental para ellos, porque todo el tiempo están necesitando qué necesita el ciudadano aprender para ser más productivo, para encontrar su primer empleo, para su emprendimiento, y esta también va a ser una información fundamental de cara a esas necesidades, no solo de política pública, sino ya de acciones de formación que se están haciendo en el distrito y en general en Colombia. Hay algo importante de este observatorio, y es dejar de hacer acciones solamente porque consideramos que son importantes, sino mirar si esas acciones sí están encaminadas con la data, y si no, generar nuevas actividades y tomar nuevas decisiones de acuerdo a estos datos que nos arroja el Observatorio de Talento Digital. Y finalmente, quisiera hablar sobre los hallazgos. Pau, si me ayudas ahí, en la final, sobre los hallazgos. Y respecto a los hallazgos, la anterior, gracias, ¿qué encontramos? Entonces, acá me voy a parar un momento, porque si no, mirando el iPad y mirándolo a ustedes me demoro más. Y lo primero, entonces nosotros, ¿qué estamos encontrando? Que es una brecha, o sea, no es que nos estamos dando cuenta que el tema no es de oferta. Entonces estamos formando muchos profesionales y técnicos para el mercado está teniendo, digamos que si lo miramos a nivel integral, pues un número de ofertas que pueden ser cubiertas por por ese mercado de estudiantes. Sin embargo, pues no es pertinente. Entonces, claro, estamos formando muchos ingenieros en temas de nube y demás, pero estamos necesitando es en ciberseguridad y UX UI, por ejemplo. Entonces, acá vemos un tema sistémico. La segunda, el desajuste es cualitativo. Entonces, claro, cuando estamos mirando el tema de competencias, y a mí una de las alegrías a nivel técnico y pedagógico desde mi corazón académico es que tenemos un primer observatorio de talento que está mirando competencias ya en Colombia, y yo les pediría un aplauso para esto, porque esto no existe. No existe, estamos midiendo competencias, y lo que Marino ahorita decía no es menor. Estamos midiendo no todas las ingenierías, no, estamos mirando la ingeniería de esta universidad versus la otra ingeniería, y mirar qué competencias técnicas y qué competencias blandas tienen. Pero ahí les hago un adelanto cuando ustedes entren, y es, casi no hay información sobre 2 competencias: aprendizaje a lo largo de la vida y adaptabilidad. Y yo creo que acá todos estamos en shock. ¿Cómo no estamos poniendo los pensum que estamos enseñándole a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, adultos y en general? Adaptabilidad y aprendizaje a lo largo de la vida sí son fundamentales para el uso de inteligencia artificial. Entonces, esto es como una de las brechas que vemos y que necesitamos que trabajar como país. El reto no es de acceso, sino de permanencia. Entonces, claro, y es la montaña, cuando admitidos sube la montaña, inscritos sube la montaña, admitidos sube la montaña, y después la gente que realmente se matricula empieza a bajar, y los que se gradúan, montaña rusa abajo.
Entonces estamos teniendo una disparidad muy grande entre las personas que están entrando a estudiar y los que se están graduando, y aquí tenemos que también trabajar como país en este frente. Hay un cuello de botella en talento intermedio, como lo decía Pau hace un momento, pues sí, estamos teniendo muchas necesidades en las organizaciones y en las empresas de personas de talento de 1 a 3 años de experiencia. Pues no hay. Pero entonces aquí la pregunta para las empresas que nos acompañan: ¿por qué no le damos la oportunidad al que esté recién graduado, al del año? Y sabemos que con inteligencia artificial es más duro, pero si no, esa persona nunca va a tener 1 o 3 años de experiencia. Y ya los avanzados, pues ya no es lo que se está necesitando. Entonces ahí también encontramos un cuello de botella importante. Y finalmente, el impacto económico. Si nosotros, revisando como datos, sin esas personas que no tienen, que esas vacantes que no están llenas, si se demoran 1 año, eso tiene un impacto económico superior a 74.000 millones de pesos para la ciudad desde el punto de vista productivo, si no llenamos esas vacantes. Entonces, como ven, son muchos hallazgos profundos que nos deja el Observatorio de Talento Digital, así que pues es una invitación para que ustedes hagan sus propios hallazgos de acuerdo a su quehacer, ya sea académico, empresarial o a nivel de gobierno. Y le voy a dar la palabra a Nico para que nos cuente además qué se está haciendo en la consejería y próximos pasos. Caro, gracias. Yo creo... No me dejaron casi qué decir, pero voy a tratar. Yo creo que eso que dijiste al final es bien importante, y es que este observatorio ya está en línea, está en el portal Bogotá Capital Digital, tic.bogotá.gov.co. Ahí encuentran un enlace por el que van a poder acceder al tablero de información, al observatorio. Es clave que a partir de hoy arranque esta conversación. O sea, no son solamente las conclusiones que se están presentando, lo que Paola les ha contado, lo que Carolina les ha contado, lo que Marino hace un rato nos mostró, sino toda la información que entre todos podemos empezar a interpretar para poder tomar mejores decisiones hacia adelante y poder resolver este tema de la brecha. Yo quisiera hacer varios comentarios sobre esto. El primero es que es la primera vez que se está contrastando información real del mercado que refleja lo que pasó hace 15 días, marzo de 2026, sobre lo que está buscando el mercado a través de LinkedIn y otras plataformas de empleo, contra lo que ofrecen los sistemas públicos de formación, el SNIES y digamos que todas las plataformas que tienen que ver con los programas académicos. Si se dieron cuenta, hay alguna información que está a marzo de 2026, pero hay otra, que es la información pública que tiene que ver con educación, que muestra resultados a 2024. Eso de alguna manera ya está mostrando en parte cuál es la causa de la brecha. Y es que la brecha tiene que ver con el hecho de que la educación se está demorando mucho para tomar decisiones frente a esos programas que debería ofrecer para que el mercado pueda resolver ese problema de empleo. Eso no es un vainazo para quienes lideran los temas de educación, ni más faltaba, pero creo que sí es un reto importante que tenemos que resolver como sociedad, porque si no, pues esto siempre va a estar desarticulado. Un segundo tema que a mí particularmente me inquieta es... Hay una brecha grande en esos empleos que no se han podido cubrir, y principalmente estamos hablando de las personas que acaban de salir de algún programa, o digamos que las personas menores en términos de edad o menores en términos de experiencia. El menor porcentaje de programas educativos está precisamente en donde podría resolverse ese problema de las competencias para el trabajo, y son los programas técnicos y tecnológicos. Es la menor proporción. Tenemos muchos programas de pregrado, muchas especializaciones, muchas maestrías, pero muy pocos programas técnicos y tecnológicos que de alguna manera le pueden dar a esas personas que necesitan emplearse rápidamente, pues habilidades suficientes o competencias suficientes para que puedan acceder a un empleo. Ahí, desde el lado de pues de lo que ofrecen las universidades o los centros de formación en general, pues creo que hay un reto importante, pero también desde el lado de quienes están buscando empleo. Hoy hay alternativas adicionales a la educación no formal, a la educación formal y no formal, y son las plataformas que ofrecen cursos. Seguramente que plataformas, no voy a hablar de ninguna en particular, ustedes la conocen, o portales como Bogotá Capital Digital, o como tantos portales donde se ofrecen cursos, certificaciones, en la mayoría de casos gratuitos. En el caso de Bogotá Capital Digital, todos son gratuitos y de acceso libre para cualquier persona que esté en Bogotá.
pues también se convierten en una oportunidad para poder adquirir habilidades para emplearse rápidamente o hacer eso de lo que nos hablan los expertos en educación como upskilling o reskilling, y eso son personas de otras profesiones o de otras áreas que necesiten algún componente tecnológico para repotenciar su carrera. Nos dicen en distintos escenarios de estudios que los administradores de empresas van a desaparecer, que los contadores van a desaparecer, que los abogados van a desaparecer, pues van a desaparecer si no se forman en tecnología. Y por eso es que tienen que hacer digamos que dar ese salto, y esas plataformas encuentran ahí se encuentra ahí una oportunidad que creo que es bien importante. Otro tema que también es un reto que tenemos desde la consejería es poder ubicar geográficamente dónde está esa brecha de talento. Eso es un siguiente paso que ya se está planeando cómo hacer. Digamos que cuando uno habla de empresas de tecnología, normalmente cree que esto está en las zonas, tal vez, donde están las grandes empresas, los grandes conglomerados, no sé, las zonas financieras o las zonas tecnológicas, en fin. Pero es altamente probable que estas oportunidades de talento estén distribuidas a lo largo de toda la ciudad. ¿Y eso qué información nueva nos puede dar? Es a dónde llevar qué tipo de programas específicos. Porque tenemos los centros de experiencia TIC que hacen parte de esta red de la Consejería TIC que le ofrece servicios a los ciudadanos, y a través de ellos podríamos tratar de ubicar mejor esa oferta de formación para que la gente pueda acceder rápidamente a trabajos o incluso teletrabajar desde zonas diferentes a donde están las empresas. Que la gente pueda, no sé, trabajar desde Bosa a una empresa que está en la 72 con séptima. Estoy diciendo cualquier cosa. Y eso de alguna manera mejoraría también los temas de movilidad en la ciudad. Eso también es una oportunidad que tenemos que revisar y que tenemos que mirar con todo detalle. Hace unas semanas nos mostraron los resultados de la encuesta de demanda laboral que presentó la Secretaría de Desarrollo Económico, y hay un componente de TIC importante en esa encuesta que dice que se van a crear durante el próximo año, bueno, ya estamos corriendo ese año del que habla la encuesta, más o menos 50.000 nuevos empleos en tecnología. Y ahí no estamos hablando solamente de empleos en empresas tecnológicas, sino que estamos hablando de empleos en empresas que se están transformando digitalmente o que están tomando, digamos que las primeras decisiones frente a esos pasos hacia una transformación digital. Así que lo que vamos a tener es empleos, pero tenemos que afinarnos todavía en estos temas de formación para que la gente pues realmente pueda acceder a esas oportunidades y tengamos suficiente talento. Sí, Nico, y aparte yo quisiera mencionar ahorita, como lo que tú decías de la consejería, en esta, digamos que en la alcaldía hay iniciativas como la de la agencia Atenea, que tiene toda su plataforma de educación y tiene certificaciones, cursos, digamos, unidos de universidades, de industria, también contenido propio. Entonces, digamos que ya la alcaldía está haciendo esfuerzos para poder mirar cómo llega a la mayor parte de la ciudadanía con este tipo de oferta, además de la que tú nos mencionas de la consejería. Tal cual. Finalmente quería decir que toda esta información, aparte de la oportunidad que le presenta a quien está buscando empleo o el reto que representa para quienes están ofreciendo formación, pues también se convierte en un insumo muy, muy importante para que Bogotá siga en esa ruta de consolidarse como una ciudad inteligente. Y particularmente me refiero al tema de la atracción de la inversión. Están llegando muchas empresas internacionales, algunas nacionales, pero principalmente internacionales a Bogotá, a buscar mucho empleo porque saben que aquí el talento es bueno, que los niveles educativos en Colombia son buenos en comparación con otros países de Latinoamérica, y se están empezando a consolidar Bogotá como un hub tecnológico. Las cifras lo demuestran, son más de 350.000 empleos en el sector digital. Ahora pues veíamos las cifras que nos mostraba Marino en términos de los empleos publicados en LinkedIn, en fin, o de los perfiles publicados en LinkedIn. Así que eso también se vuelve importante para ustedes como empresarios. Estos datos, esta información los pueden orientar un poco sobre lo que está pidiendo el mercado, porque obviamente el mercado, como lo decía hace un rato, va más rápido que la educación. La educación tiene que tomar sus decisiones, pero también uno puede considerar estas cifras para entender, por ejemplo, que el gran servicio demandado hoy es, pues pareciera obvio, la inteligencia artificial, pero también la ciberseguridad es importante. Seguramente las universidades se van a demorar un poco más en adaptar sus programas a ello, pero el mercado ya está diciendo que ese es el camino y que esa es la ruta, y esta información también nos puede servir para ajustar esas visiones empresariales, esas estrategias, digamos, que desde las empresas se puedan dar.
Recuerden, toda esta información la encuentran en tic.bogotá.gov.co. Ahí hay un link, un banner por el que pueden entrar al observatorio y los invito nuevamente a arranquemos la conversación a partir de hoy. Si nos quieren escribir, ahí están pues los datos para que nos escriban y podamos estar en contacto y poder resolver también dudas. Aceptamos, por supuesto, sugerencias y recomendaciones. Esto arranca aquí, pero seguirá mejorando con el trabajo que haremos entre todos. Gracias. No se vayan. Bueno, ahora muchas gracias a ustedes por todo el conocimiento y el trabajo hecho durante estos meses y pues lo que se viene más adelante también, que hemos formado un gran equipo y el resultado se ve hoy. Para tomar una foto ya de cierre de esta actividad, de este lanzamiento, invitamos a la consejera, por favor, a Paulo Orozco, líder de apropiación digital, a Camilo Franco de Going, a Francisco Medina de TV, ¿quién más? Diana de Going, por favor, para una foto aquí al frente. Gracias. Felicitaciones, que han trabajado fuertemente por desarrollar esta plataforma y que seguro se traducirá, como hemos dicho todo el tiempo, en nuevas oportunidades para todo nuestro ecosistema digital.